Casal de la Pau es una entidad que nace del voluntariado, que busca apoyar a personas que están en prisión, personas que por falta de apoyos familiares y problemas económicos no encuentran alternativa a la salida de la cárcel y que necesitan apoyo para reemprender la vida en libertad. Nosotros empezamos a trabajar con personas que habían desarrollado la enfermedad y que tenían un fuerte rechazo social en los años 90, a finales de los 90, y para eso creamos esta casa. Es que esta casa se creó específicamente para poder dar acogida a aquellas personas que dentro de la prisión padecían la enfermedad del SIDA y que, debido a que los medicamentos no eran lo eficaces que son ahora, tenían un grave deterioro, se consideraban que estaban en un estado de terminalidad en cuanto a su salud, y aquí creamos 12 plazas de acogida para esos enfermos terminales. A finales de los años 80, principios de los 90, el 32% de los reclusos y reclusas presentaban el virus del VIH, y en el 2021 no alcanza el 4%, con lo cual vemos que ahí pues la evolución de los medicamentos, entiendo que las campañas de prevención que se han ido llevando a lo largo de todos estos años han ido calando y han ido mejorando la situación de las personas que están dentro de la prisión. De hecho, en estos momentos, el mismo programa que antes atendía a un 90% de personas con VIH-Sida, hoy atiende en procesos oncológicos. Entonces, en muchas ocasiones, la persona ni tan siquiera te nombra que tiene VIH, y al no ser una enfermedad de obligada declaración, nosotros no lo preguntamos. Sin embargo, la problemática mayoritaria que nos estamos encontrando es la dificultad en el acceso al trabajo de personas que sí que a lo mejor tienen una larga trayectoria de consumo de antirretrovirales por los efectos secundarios, igual que se marca en el rostro, el que se desaparezca a veces la grasa de los pómulos, y principalmente, como en cualquier otro colectivo, el problema del acceso a la vivienda, que creo que sí que es el problema fundamental de las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social en la Comunidad Valenciana.